Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the day. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Nolan, ¿te puedo pedir que busques Jeff Beck y Rod Stewart, People Get Ready? Acaba de llegar la noticia terrible de que ha fallecido el gran guitarrista británico Jeff Beck. 78 pirulos. Ya están todos en esa franja de los 78, de los 80, aquellos hombres y aquellas mujeres que crearon el sonido con el que crecimos, que nos legaron las canciones que han acompañado todos los momentos de nuestras vidas. No hay un momento memorable de nuestras vidas, feliz o triste, que no tenga como banda sonora alguna canción. A ver. Bueno, amigos, este es un comienzo bastante impensado para nuestro programa de hoy. Nolan, ya que estás tan afilado, te pido que busques una versión de Jeff Beck de A Day in the Life, la canción de los Beatles. Esa canción tiene, esa versión suya tiene una belleza poderosa. Y que me avisen por la cucaracha para que podamos tirarla desde el comienzo. No, esto no estaba en los planes. Leticia, quizás puedas poner un zócalo que diga: acaba de fallecer a los 78 años el legendario guitarrista británico Jeff Beck. Cuando uno sigue la línea de tiempo de los grandes dioses de la guitarra del rock and roll, si uno ama la música de Eric Clapton, si uno idolatra al guitarrista Led Zeppelin, Jimmy Page, siempre que busquemos los orígenes o la trayectoria de ellos, ahí nomás va a estar Jeff Beck. Jeff Beck, igual que Clapton, estuvo en los Yardbirds. Luego tuvo una amplísima trayectoria de proyectos solistas. Escuchábamos esa versión de People Get Ready que la hizo con Rod Stewart en un disco que ganó allá por el 86, 87, ganó un Grammy. Y el tipo, tan trabajador y tan consciente de por qué llegó a ganar ese Grammy, subió, agarró la estatuilla, el famoso gramófono, y dijo: muchas gracias, Michael Jackson. ¿Por qué? Porque aquellos eran los tiempos fenomenales del fenómeno mundial de Michael Jackson, que le hizo ganar tanta plata a su sello, que su sello podía financiar proyectos más modestos como el de Jeff Beck, un hombre que se dedicó infinitamente a buscar nuevos sonidos. Un tipo genial. ¿Saben por qué? Porque tenía una dualidad rara. Él ha sido y seguirá siendo una referencia ineludible a la hora de citar cómo se construye la amalgama sonora de la música de nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo es un tipo que no vas a encontrar en las noticias de farándula, con quién se casó, de quién se separó, con quién sale, en qué boliche se empedó y qué sé yo. Esas historias no existen con él. Fue un rockstar muy raro porque tenía un perfil muy bajo. Nolan, ¿tenés la canción de los... Por favor, me callo y pone con buen volumen eso.
Bueno, estamos escuchando otra cosa en realidad. No importa, esto está totalmente improvisado y agradezco la gentileza de los compañeros que en televisión hay que preverlo todo, tener todo para el momento exacto y acá estamos improvisando en función de un sentimiento, una trompada en el corazón que recibe un viejo amante del rock and roll como yo al tener que asimilar la noticia de la muerte de un tipo que parecía que iba a durar siempre, sobre todo porque no tenía esos correlatos del rockero reventado que ya se fue 17 veces a rehabilitación, etcétera, etcétera, por sus excesos. Era un tipo muy medido, pero a todos les llega el tiempo. Fabuloso por donde lo mire. Sin dudas, grandes guitarristas que vinieron después, como Mark Knopfler, el de Dire Straits, el de los Sultanes del Swing, son un poco sus hijos artísticos, porque Knopfler, igual que Jeff Beck, no usa un pick, no usa una púa para golpear la guitarra con la mano izquierda. Lo hace con la yema de los dedos y produce un sonido blando, pero profundo, que requiere de una guitarra como la que tanto Knopfler como Beck usaban como instrumento básico, que era una guitarra Fender Stratocaster capaz de producir sonidos muy brillantes y muy ricos tonalmente. Bueno, este es el gamarra de la FM, el que tiene muchas ganas de volver a la FM y cada vez que puede se larga con su discurso de amante de la música. Perdón por esta licencia que me tomé al empezar el programa, porque esta noticia me llegó al empezar el programa. Hoy, amigos, vamos a hablar de la cuestión ambiental. Durísimo cuadro ambiental. Paraguay está sumergiéndose en un caos ambiental donde todos tenemos una cuota parte de responsabilidad. Rescatar ambientalmente nuestro mundo, empezando por nuestra casa, nuestra cuadra, nuestra manzana, nuestro barrio, nuestra ciudad, pasa por un ajuste en el compás de nuestras responsabilidades. Sin lloro, tenemos vidas difíciles, hacemos largos recorridos para ir y volver al trabajo, tenemos hijos que criar, cuentas que pagar, sueños que cumplir y encima hay que ser ambientalmente correctos. Y sí, mi rey, hay que ser ambientalmente correctos, o si no, los largos recorridos que haces, la plata que gustas, las cuentas que pagas, las cosas que compras no van a tener ningún sentido porque no vas a tener un mundo en el cual colocarlo. Vas a vivir en un infierno de 50 grados de calor permanentes con todo tipo de alimañas, bichos, excesos y carencias como consecuencia directa que, considerándonos nosotros los animales más inteligentes de la creación, en realidad hemos sido los más necios, los más codiciosos y los más autodestructivos. A vuelta de la pausa, una conversación partiendo por la preocupante bajante de nuestros grandes ríos para hablar de nuestra vida desde el punto de vista ambiental. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up. Amigos, amigas, gracias una vez más por la sintonía. Entramos en materia. Tengo por acá, hoy es el día de, no sé si llamarle, voy a llamarle espontaneidad a este desorden de ideas que me van saltando en la cabeza y que me exigen, que me compelen a compartir determinadas cosas del dictado de la realidad. A ver, le voy a pasar esto a la producción para ponerla un poco en el contexto de lo que vamos a conversar esta noche. Vamos a conectarnos ahora con el ingeniero Roger Montedomecq, un investigador científico, un hombre de la academia, pero también un hombre de la acción en el campo de la hidrogeología y de la ingeniería ambiental. Un científico que estudia con esa prolijidad, con ese
ajuste metodológico y con ese rigor científico los fenómenos vinculados principalmente con la hidrología en Paraguay y en la región. Ingeniero Monte Domecq, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Quique, un gusto estar contigo y con la audiencia de Mega TV. Ingeniero, observaba en estos días cómo había una inquietud creciente de los operadores del comercio fluvial en Paraguay, importadores, exportadores, armadores, en fin, con respecto a las condiciones de navegabilidad del río Paraguay. Y hoy, de repente, tropecé con una noticia publicada por la edición digital del diario ABC Color, que si disponemos de ella, ponemos en pantalla esa imagen que ilustraba la noticia de que había llegado una draga de gran capacidad de 750 y 1000 metros cúbicos por hora a la zona del paso crítico denominado Vuelta Queso, aguas abajo de la ciudad de Pilar. Y digo yo, uno quiere construir un departamentito en un terreno de 12 por 30 y entre otras gestiones tiene que obtener los plácemes del Ministerio del Medio Ambiente por la cuestión del impacto medioambiental de sustituir un baldío con vegetación diversa por un edificio de concreto. Y sin embargo, acá traemos enormes dragas y vamos a cambiar el cauce del río y nadie habla de las consecuencias ambientales, de la consecuencia del impacto en la fauna íctica, en la flora subacuática, en tocar la naturaleza como si fuera que eso no tiene consecuencias. Me llama muchísimo la atención eso, ingeniero Monte Domecq. Sí, Quique, bueno, buenas noches nuevamente. Realmente es como está diciendo Quique, como el río se lo ve solamente como un medio de transporte y en este caso todo el comercio exterior de Paraguay depende en un casi 90% del río Paraguay, entonces se activan todos los mecanismos para poder rehabilitar el río como una vía fluvial. Entonces esa es la situación que se tiene. El tema ambiental, bueno, primero un poco hablemos de cómo está el río, ¿verdad? Entonces, y dando un poco la situación hídrica, nosotros tenemos, si bien es cierto que están previstos para los próximos 10 días lluvias relativamente importantes en todo el Chaco paraguayo y un poco menos en el Pantanal, tenemos una bajante generalizada, ¿verdad? Fíjate en Bahía Negra, Concepción, en Asunción tenemos menos 0,20, estamos 20 centímetros por debajo del cero, ¿verdad? Y hay que recordar que en el año 2022 llegamos a menos 0,38 y en el 2021 llegamos a menos 0,75, que es la bajante histórica registrada de hace más de 100 años. Entonces estamos en pleno ciclo de sequía y como ya lo dijimos en el 2020, 2021, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta sequía. Si nosotros miramos un poco hacia atrás los registros históricos, en la década del 40 del siglo pasado y también en la década del 60, hubo ciclos que duraron entre 5 y 10 años, ¿verdad? Entonces esa un poco es la situación preocupante. Sin embargo, también tenemos la situación que el río están cambiando, la propia morfología del río está cambiando con toda estos ciclos que tenemos de sequía e inundaciones. Cuando tenemos sequía inundaciones, tenemos inundaciones muy súbitas y ahora tenemos esta sequía, ¿verdad? Esta sequía que ya en la zona en Formosa está en alerta, todo el sistema de captación de agua para la ciudad de Formosa está hoy ya en alerta, ¿verdad? Por esta situación que se tiene. Estamos a menos de 40 centímetros de la bajante histórica. Entonces es una preocupación que se tiene porque tenemos que mirar los ríos no solamente como un medio de transporte, ¿verdad? Porque es cierto, es importante para el Paraguay, toda la economía depende de eso, ¿verdad? Inclusive y por los medios de prensa que ya hoy se habla de un sobrecosto de 30% en todo el sistema de transporte por todo lo que implica cuando tenemos estas bajantes. Ya las barcazas no pueden llegar hasta la zona de Villeta, que es donde tiene que llegar, y tiene que quedar allá abajo. O sea, un poco hay que repensar
más que dragar el río, yo repensaría seriamente tener un puerto allá en confluencia con el río Paraguay, un puerto de prácticamente con niveles profundos. Claro, un puerto de aguas profundas que la Argentina lo tiene frente a la ciudad de Pilar, que es el puerto de Barranqueras. Es decir, Argentina hace rato nos está dando la pista de lo que necesitamos hacer. Sí, Barranqueras ya está en el río Paraná prácticamente ya existencia, pero la que yo recuerdo hoy al finado arquitecto Helmer, que era un visionario, un soñador, que hablaba de tener un puerto de aguas profundas ya en el sur, al sur de Pilar, ¿verdad? Entonces yo creo que si vamos a hablar de política de Estado, ya tendríamos que pensar seriamente antes de que pensar en dragar el río, porque es lo que hacemos con el dragado del río, le damos más profundidad y bueno, pero el agua, los niveles de agua están ahí, ¿verdad? Entonces vamos a, como vos bien lo dijiste, vamos a producir un impacto ambiental que no conocemos, porque aquí qué es lo que pasa desde el punto de vista legal. El Estado no se exige a sí mismo cuando va a dragar el río hacer un estudio de impacto ambiental para ver qué se hace con los sedimentos que se quita, ¿verdad? Entonces tendríamos que revisar seriamente la legislación ambiental de Paraguay para poder ver de qué manera podemos medir el impacto. Inclusive, fíjate, aquí en el Bañado Sur se hicieron grandes dragados de mucha profundidad y no conocemos el impacto, tampoco sabemos si tienen estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando el Estado hace, digamos, una obra como este dragado, no se controla a sí mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos, digamos, una política ambiental mucho más fuerte. Fíjate lo que está pasando en Brasil, ¿verdad? Estuve viendo ya con la asunción de la nueva ministra del Ambiente en Brasil, ya cambió el nombre, ya Ministerio del Ambiente y de las mudanzas climáticas. O sea, el tema del cambio climático está en la agenda del nuevo gobierno y lo que nos muestra que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que acostumbrarnos ya a este tipo de bajantes, porque ¿qué pasa? La gente se olvida, ¿verdad? Prácticamente ya, como ocurrió en el 2021, 2022 fue, digamos, también bastante crítico, pues no tanto, pero ya después la gente se olvida. Vamos a suponer que ahora vengan los 100 milímetros de lluvia que me están comentando los amigos de meteorología que va a ocurrir, entonces puede ser que el río suba 10 o 20 centímetros, suba un poco más, y bueno, si llueve un poco más ya después no olvidamos, ¿verdad? Pero el impacto que se tiene en el cuerpo de agua es muy fuerte y no conocemos, o sea, no se hacen estudios de impacto ambiental para ver qué impacto tiene el dragado, ¿verdad? Yo no estoy en contra del dragado, sino que tenemos que hacer, digamos, mantener las vías navegables, pero también preservando, precautelando las condiciones fluviomorfológicas del río, todo lo que es la vida hídrica, ¿verdad? Un poco lo que pasó en el año 2021 fue catastrófico, ¿verdad? Quedaban lagunas en medio de la sequía con peces muertos, mortandad de peces, y todavía hasta hoy no estamos recuperando el nivel de pesquería que teníamos. La vida hídrica no se recuperó aún de esa bajante histórica que primero tuvo en el río Paraná y luego en el río Paraguay. Claro, ingeniero, ahí quizás Sí. concurre un poquito el tema de que los testigos y la población impactada por esa pérdida de la calidad que tenía la pesca en las aguas de nuestros grandes ríos de curso continuo son una parte de la población, los pescadores, que no están demasiado bien organizados ni tienen una voz potente y probablemente ni siquiera tengan un escritorio donde hay un técnico del Ministerio de Agricultura, digamos, este es el encargado de pesca, es el cadete encargado de la pesca en el ministerio. No tienen un canal por donde conducir ese tipo de cosas ni hacer estudios técnicos, comparativos que puedan llevar un histórico para establecer este tipo de cosas. Si nosotros hacemos el parangón de decir, bueno, tenemos que construir una supercarretera y resulta que el trazado pasa por un bosque que tiene especies forestales únicas, en peligro de extinción,
que tiene ese bosque un contenido de riqueza faunística singular. Y vos decís, no, no importa, vamos a meter la topadora, vamos a quemar el bosque. A nosotros nos interesa la ruta, qué épico, el leopardo, el tapití, el moreví, la tirica, qué sé yo, la ruta, ya amigo, la ruta. Nosotros no vivimos de comer tirica, vivimos de llevar y traer mercadería. No se puede hacer una cosa así, no se debe hacer una cosa así. Y además, ingeniero, esta sinrazón, esta necedad de decir, bueno, queremos agrandar nuestro negocio y el río nos queda chico, entonces agrandemos el río. Es un poco como la estupidez del paraguayo que en vez de cambiar la hora una vez al año, de cambiar el horario una vez al año, el gobierno cambia la hora. Somos más dioses que Dios. Y, por ejemplo, la Unión Europea ya tiene nuevas cláusulas que dicen, vos producís alimentos y querés exportar a Europa, si sabemos que esa proteína cárnica o que esos alimentos vegetales provienen del resultado de una agricultura o de una ganadería agresiva con el medio ambiente, medioambientalmente no sustentable, amiguito, no te vamos a comprar esos productos. O sea, estamos jugando la ruleta rusa y el mundo nos está avisando de que hay nuevas reglas que no estamos respetando. Sí, así mismo es. Así mismo es. Hola. Sí, ingeniero, te estamos escuchando. Sí, no, así mismo es aquí que realmente el tema ambiental no está en la agenda en un primer nivel en las políticas públicas de Paraguay, y yo espero que un nuevo gobierno pueda mirar un poco el ambiente, pueda ver un poco, mirar hacia adelante, ¿verdad? A mí personalmente me preocupa mucho el río Paraguay aquí a 20, 30 o 40 años. ¿Qué va a pasar con el río Paraguay, verdad? También se habla, hasta hace poco veía en la página web de la ANDE que figuraba dentro de sus planes de política energética construir embalses en el río Paraguay de poca altura para generar más energía hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, un río de llanura como el río Paraguay es muy sensible tocarlo. Recuerdo que el gobierno de Basmosi intentó hacer una represa allá arriba en Puerto Caballo, y la gente, su propio asesor del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos le dijeron que no se puede hacer un embalse en el Pantanal, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Siempre estamos poniendo en primer lugar el desarrollo y generar más riqueza, creyendo que esa mayor rentabilidad hace que mejore la calidad de vida del país, ¿verdad? Lastimosamente eso no ocurre, ¿verdad? Y a mí lo que me ha asustado una información que he visto en los medios de prensa ya por el mes de noviembre, que vi que una delegación del gobierno paraguayo encabezado por el ministro de Agricultura fueron a Brasil, al nordeste, para mirar los canales del río San Francisco e intentar imitar en el Chaco paraguayo, hacer canales de hormigón, por lo menos eso decía la prensa, ¿verdad? Canales para llevar agua al centro del Chaco, ¿verdad? Para hacer agricultura intensiva. Entonces el Chaco es un territorio muy sensible y no se puede regar así porque sí nomás, porque es un suelo salino. Entonces uno mete en un riego intensivo y la sal va a subir a la superficie. Entonces es muy riesgoso. Entonces yo no estoy en contra del desarrollo, pero sí tenemos que hacer un desarrollo apuntando a una sostenibilidad del ambiente, creando un equilibrio entre la naturaleza y el ganar dinero. Entonces tampoco sería la preocupación que tengo, porque lo que veo que lo único que se busca más rápido es cada vez meter más barcazas más grandes. Fíjate, hemos traído las barcazas usadas, barcazas tipo Mississippi, ¿verdad? Que son barcazas mucho más grandes y que produce, según los pilotos navegantes, produce impacto en las costas de los ríos. Y bueno, ese es un reclamo que ya se ha tenido en el Congreso para tratar de sacar una ley de protección en el río Paraguay que no ha avanzado, ¿verdad? Está ahí durmiendo en una secretaría. Entonces tenemos que mirar un poco el río, y quizás el conocimiento tenga que también ser mayor, ver un poco de qué manera la academia, la gente que está en los temas ambientales pueda intervenir mejor con respecto al desarrollo, ¿verdad? Porque el río Paraguay está ahí y todos lo disfrutamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esos niveles realmente descienden? Ya estamos en el año 3 de una sequía que, según mi pronóstico, va a durar 5 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos que adaptarnos a eso
y adaptar las embarcaciones al río y no el río a la embarcación, ¿verdad? Que fue la gran discusión que se tuvo en la década del 90 cuando se comenzó a hablar de la hidrovía Paraguay-Paraná y decían, bueno, tenemos que adaptar el río a las embarcaciones, y no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que atender muy bien cómo vamos a manejar el río. Se habla mucho del tema del dragado, del mantenimiento, también está el tema del peaje que ahora Argentina está intentando aplicar a todo el comercio paraguayo. Entonces es un tema sensible que requiere las mejores mentes para poder trabajar y sobre todo garantizar la calidad de recurso valioso que tenemos en el tiempo. Ingeniero Roger Montedomek, muchísimas gracias. Siempre su aporte es de gran sustancia y nos deja muchas cosas para anotar, aprender y darle continuidad, sobre todo nosotros que tenemos la oportunidad diaria de hablar con policy makers, con legisladores, con personas que están en cargos ejecutivos y que pueden eventualmente tomar parte de este acervo de buena inteligencia para tratar de hacer algo un poco más sensato en esta materia. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches. Roger Montedomek, hidrogeólogo, ingeniero ambiental, investigador del CONACYT. O sea, no puede ser que la agenda de los negocios, no me importa los negocios de quién, se imponga a una cuestión de la naturaleza. Vivimos en un ámbito de naturaleza. Estamos insertos, somos una especie inserta en un espacio de naturaleza. Y no puede ser que las necesidades particulares del ser humano digan, bueno, yo necesito cavar el río para que entre mi barco, y bueno, y que venga acá la draga y que le meta un cucharazo en el fondo del agua, sin considerar que hay especies ícticas que pueden estar en periodo de desovar para reproducir las especies. ¿Y qué importa los peces? A nosotros nos importa el agua. ¿Qué importa el musgo, el lodo del fondo del río? A nosotros nos importa que el río sea una autopista para nuestros negocios. Por pensar de esta manera, en 20 años tenemos este proceso de sostenido ascenso de la temperatura, que nuestro new normal es esto: el río secándose, el río bajándose, la temperatura subiendo. Nos estamos suicidando en nombre de la codicia y en nombre de la vulnerabilidad de gobiernos que cuando sienten, escuchan o ven el tintineo de las monedas les importa un pepino el equilibrio ambiental y el buen hacer en cada uno de los aspectos. A vuelta de la pausa vamos a insistir en el aspecto del impacto biológico de esto de decir, bueno, hay que dragar en el río y que venga la draga y no importa lo que hay abajo. Sí importa lo que hay debajo de la superficie. Y mucho. Lo hablamos a vuelta de la pausa. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. But I guess it was just not my time. Tried so hard to kill me, baby. But I guess it was just not my time. Bueno, ahora volvimos con un poco de rock and roll furioso que tiene que ver también con esta sonorización muy particular esta noche de nuestro programa. Impactados nosotros acá, hijos de la música, en los medios de comunicación electrónicos con la noticia del fallecimiento del gran guitarrista británico Jeff Beck, cuya genialidad ha puesto música de muy buena calidad en nuestras vidas durante muchísimo tiempo. Continuamos con nuestro tema vinculado a nuestras preocupaciones ambientales. Las preocupaciones ambientales que deberíamos tener. Este ajuste en nuestro propio software. Amigos, el software del ciudadano paraguayo informado está desactualizado. Necesitamos un upgrade que nos agregue el módulo de responsabilidad ambiental. Y no se vale decir, no, pero para eso está el gobierno, para eso está el Ministerio del Medio Ambiente, para eso pago mis impuestos. Compañerito, el momento, desde hace mucho tiempo, exige mucho más. Exige conciencia, responsabilidad, acción y reacción ambiental. ¿Cuándo hay que empezar?
ayer. Vamos a hablar con el doctor Alberto Janowski, biólogo, conservacionista, investigador del CONACYT en la alta jerarquía de los investigadores PRONI, del Programa Nacional de Incentivo a la Investigación de esa institución. Doctor Janowski, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Quique, buenas noches, un saludo a todos los que te ven y te escuchan y muchísimas gracias por la invitación. Así que aquí había escuchado a Roger y los intercambios que hiciste, así que extremadamente pertinente y bueno, Roger es una autoridad nacional, ¿no? Doctor Janowski, supongamos que esta situación se da en algún país europeo. ¿Entraría nomás una draga a un gran río, al Danubio, por decir un río conocido por todos, y decir, meta la draga, saque el fondo, rompa el lecho de drogas, de rocas que tienen que pasar barcos más grandes? ¿No hay un estudio ambiental? ¿No saldrá algún científico a decir, muchachos, no está mal la idea, pero no ahora en enero que los peces están desovando, hay que hacerlo en septiembre, o no hay que hacerlo, o muchachos, achiquen los botes en vez de agrandar el río? Este es un espacio donde todo puede suceder y todo sucede. Hoy hay una draga, meta cambiar el calado del río para que haya navegabilidad. ¿Cómo debería ser desde el punto de vista del respeto a las formas de vida que están en el agua, doctor Janowski? Bueno, la pregunta es extremadamente pertinente. Desde el punto de vista de lo que es la gestión ambiental, el planeta ha desarrollado muchísimos mecanismos para poder identificar los riesgos y adelantarse a los posibles impactos. Entonces, sea el Danubio o sea cualquier otro río en estos países desarrollados o continentes un poco más desarrollados, porque también podríamos estar hablando de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos e inclusive México, en donde hay una historia de uso de los ríos. Los ríos son elementos importantes en el desarrollo de estas naciones. Tenemos todos los elementos, Quique, para hacer ese análisis previo y nosotros deberíamos tener, y en cierta manera la legislación también lo ampara, nosotros deberíamos tener estudios previos que nos permitan tomar la decisión si nos conviene o no nos conviene, porque cuando uno empieza a entender qué es lo que significa dragar, qué es lo que significa refular, a veces uno debería tener la posibilidad de poder poner todos esos valores económicos, y algunas cosas no se pueden poner en términos monetarios, y en la balanza y tomar la decisión si nos conviene o no nos conviene. Roger planteaba un tema y tú lo habías mencionado también, un puerto de aguas profundas. Quizás nosotros, porque esta historia no es una historia que es nueva, que ocurre solamente ahora, lo venimos escuchando todos los años y se repite además. Antes era una vez al año, una vez cada 2 años, ahora es una vez, a veces con más frecuencia de una vez al año. Entonces deberíamos poder tener la posibilidad de planificar en consecuencia. Y lo que sí me interesa entender es que cuando llueve vayamos al jardín nuestro, al parque o a la calle y hagamos por donde está corriendo el agua, hagamos un pequeño pocito. Y fijémonos, no necesitamos ser expertos hidrogeólogos o expertos biólogos o ecólogos para entender lo que le pasa a un sistema vivo como puede ser un río cuando hacemos un dragado. Cambiamos la dinámica, cambiamos el flujo, cambiamos el caudal, e imagínense un río como el río Paraguay, que es bien diferente al río Paraná, es un río que tiene humedales asociados, o sea que cuando yo estoy haciendo algo más profundo, primero tengo mayor cantidad de agua, mayor seguramente velocidad o menor velocidad, y eso afecta a los humedales aledaños. Y lo otro que también me parecía importante, voy a resumir, Kiki, después me precisás si hay algún tema en particular, eso que yo estoy sacando del fondo tiene vida. Esa masa que nosotros conocemos como el bentos en ecología,
tenemos animales bentónicos. Entonces, esa vida que hay en el fondo, con esa fauna asociada al cauce, a la cama, al lecho del río, y toda la película o toda la capa de agua que está por encima. Tenemos también una fauna asociada que es la fauna pelágica, la que está flotando. Tú hacías referencia a los peces. Hay mucho más que peces. Los peces son extremadamente importantes, pero tenemos macroinvertebrados que de hecho los usamos para medir la calidad del agua. Tenemos plancton, tenemos muchísimas especies que se alimentan de fitoplancton o de zooplancton, que son plantas o animales, pequeñas algas. Tenemos esponjas dulceacuícolas. O sea que cada vez que intervenimos en el lecho del río, lo que estamos haciendo es cambiando toda esa dinámica de la vida en ese lugar y también de los humedales asociados o aledaños, porque lo que estamos haciendo es que haya más flujo. El río lo que hace es como frenar la entrada de agua o el vaciado, digamos, de los humedales laterales o complementarios que tiene el río Paraguay. Al hacer un dragado lo que hacemos es aumentar ese secado de los humedales. Imaginémonos lo que significa eso, ¿no? Desde el punto de vista de la vida. Y lo otro y ya ahí me quedo, Quique, y te doy la palabra, te devuelvo el micrófono, discúlpame, es que mucha de la contaminación que existe, y algunas cosas son metales pesados, algunos temas son bastante contaminantes importantes, se acumulan en el lecho del río. O sea que cuando yo estoy dragando, cuando estoy haciendo toda esa remoción de material, lo que hago es hacer que todos esos materiales o esos contaminantes los ponga de nuevo en suspensión. Pensemos, esas son algunas de las cosas que deberíamos estar considerando desde el punto de vista ambiental. También hay impactos sociales y tú mencionaste uno de ellos, que es el tema de la pesca. Me quedo por ahí, Quique. Doctor Janowski, hay como un ecosistema disfuncional de un concepto de negocios amplio, porque el boom de la logística de cargas por vía fluvial en Paraguay está asociado a la colocación de la soja paraguaya en el mercado de China. Y la producción de soja implica eso que eufemísticamente las autoridades llaman el cambio de uso de suelo, que brutalmente es tumbar un bosque de naturaleza diversa para plantar un arbusto que se llama soja. Y es increíble que se pretenda sostener que eso no genera un impacto ambiental, climatológico, que no tenga una acción directa sobre este calor cada vez más pesado y de 24 horas que soportamos los paraguayos. Como usted decía, doctor Janowski, no hay que ser un genio para darse cuenta de que si yo tengo en el patio de mi casa, si tengo la suerte de tener una casa con patio y tengo un patio arbolado y el día de mañana tumbo todos los árboles y dejo solamente pasto, voy a perder esa humedad, esa sombra, esa diferencia de temperatura que tenía a determinadas horas. Voy a empezar a sufrir la consecuencia de no tener árboles. No puede ser posible que se esté cultivando semejante cantidad de soja y otros commodities, tumbando bosques, y encima con un detalle que también aprendimos por el camino, que las márgenes de los cursos de agua, menores o mayores, hay que respetarlos. Sin embargo, es tan grande la adquisitividad de los gerentes del agribusiness que dicen: lleven la siembra de la soja hasta el borde del arroyo, hasta el borde del río, tumben todo lo que está en el camino. Y cuando se tumban esos árboles que bordean el río, luego el río termina secándose. Entonces es un ciclo maldito donde el éxito de la soja como frontera agrícola creciente va matando los cursos de agua, y luego tenemos la bajante del río y es la misma industria de la soja que dice: caramba, ¿qué hacemos ahora que baja el río? ¿Por qué no hay agua? Solucionemos el tema de la falta de agua cavando un poco más al fondo en el río. Es un concierto de la autodestrucción. Correcto, Quique, y para eso tenemos un Estado, y para eso elegimos autoridades, y para eso tenemos un Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, y para eso tenemos un marco legal. Y tenemos algo que cada vez está haciendo más, se está implementando más, que son las salvaguardas ambientales y sociales.
cuando Paraguay solicita apoyo financiero para llevar adelante alguna obra, la cooperación bilateral o multilateral exige la aplicación de estas salvaguardas ambientales y sociales. Seguramente si este dragado o la construcción de la carretera a la que hacía referencia cuenta con financiamiento internacional, seguramente hay cosas que no se van a poder hacer. A mí lo que más me preocupa es el maximizar el beneficio de los recursos naturales para esta generación, para nosotros, para algunos de nosotros, en detrimento de las que vendrán. Esa falta de visión de futuro, ¿no? Y no necesitamos irnos muy lejos, tenemos que hablar con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, con la gente de campo, para darse cuenta que el Tebecuarí ya no es el mismo, que el Jejuí Mi ya no es el mismo, que el Aquidabán ya no es el mismo, y estamos hablando no estamos hablando de eras geológicas, estamos hablando de periodos generacionales o dentro de una generación. Entonces, ese sistema de venas y arterias que alimentan a nuestros ríos, que además son ríos internacionales, porque pensemos que el río Paraguay es un río internacional. Lo tenemos en un tramo en territorio paraguayo, pero ingresa del Brasil y luego se transforma, en alguna parte límite en la Argentina y luego es un río que recorre territorio argentino. Así que es una responsabilidad compartida que tenemos con los países. Un sistema de venas y arterias que alimentan este río. Si perdimos entre 7 y 7,5 millones de hectáreas de bosque en la región oriental, yo siempre le digo a la gente, esas cadenas que colocamos en las canaletas en nuestra lluvia para evitar que el chorro de agua del techo caiga sobre el piso, el suelo y haga un agujero. Imagínense que lo que hacemos, esas cadenas que colocamos en nuestras casas, en las canaletas, es el símil al bosque. Sacamos el bosque, el agua no se infiltra, los acuíferos no se recargan, el agua produce un efecto de erosión terrible sobre el terreno, perdemos la fertilidad y además lo que hacemos es colmatar los ríos. Eso es lo que está ocurriendo. Colmatar significa llenar de sedimentos y taponar, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viviendo es a raíz de lo que estás comentando, ¿no? El mal uso y el mal manejo de los recursos naturales, en donde además, si bien tenemos un marco legal muy importante, hay un proceso de fiscalización muy débil, ¿no? Y no hay castigos a quien no hace bien las cosas. El castigo podría venir ahora, como fue lo que mencionaste, con estas nuevas regulaciones de la Unión Europea, que van a prohibir el ingreso al territorio europeo de cualquier producto que no tenga trazabilidad y demuestre que no proviene de zonas deforestadas. Doctor Janowski, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por tocar este tema y muchos éxitos. El doctor Alberto Janowski, amigos, es biólogo, es conservacionista, es investigador del CONACYT en el nivel PRONI, un trabajador de la ciencia que nos entrega información verídica, rigurosamente científica, de la que debemos tomar cuenta. Gracias amigos. El tiempo se hace corto y la inversión de tiempo y de esfuerzo periodístico para hablar de esto deberíamos multiplicarla, porque vamos camino a un caos ambiental, a un caos climático, que hará que cualquier otra cosa en nuestras vidas, lo que soñamos para nosotros, lo que soñamos para nuestros hijos, no tenga sentido, porque vamos a empezar a vivir en un infierno ambiental que va a hacer nuestras vidas cada vez más miserables, cada vez más invivibles, y por factores de una complejidad que van a ser difíciles de controlar, y no habrán soluciones smart. Acá los smart tenemos que ser nosotros y empezar a exigir responsabilidad de las autoridades, y también nosotros ser animales pensantes, un poco más eficientes ambientalmente en nuestros consumos, en nuestros usos, en nuestras costumbres, en nuestra manera de interactuar en el día a día. Podemos ser mejores por el bien de todos. Amigos, buenas noches. Amigas, buenas noches. Muchas gracias. En instantes, Mario Ferreiro va a tener una conversación camino a la Fórmula 1. Queremos un piloto paraguayo en Fórmula 1 y ese podría ser Joshua Dirksen. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me,
I get a fever that's so hard to bear. You give me fever